Ahí está grabando ya. Bueno, chicas, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan? Bien, quedan pocas semanas ya. Ya queda poquito. Sí. Estamos en la recta final. Por eso lo que me gustaría hoy es, tenemos básicamente dos cosas que tenemos pendientes. Por un lado, el desarrollo del marco teórico, que lo tienen que tener terminado para poder aprobar la cursada. Con lo cual, todas las energías de ahora en más, hasta que terminemos, yo les sugiero que las dediquen a escribir este marco teórico. El marco teórico no debe ser muy largo, máximo 10 hojas, ¿sí? Puede ser incluso menos, puede ser un poco más. No pueden ser 50 hojas ni 25, ¿sí? O sea, 10 hojas es como lo normal que yo esperaría para un trabajo de estas características. No lo digo como algo estricto que haya que seguir, pero sí como una orientación para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Y además del marco teórico, lo que nos faltaría es también una anticipación de la parte final del trabajo. Esto significa construir los instrumentos de recolección de datos, esto ya sean entrevistas, ya sean planillas de seguimiento, planillas de observación para observar, digamos, el problema sobre el cual ustedes estén trabajando. Y después algunas indicaciones generales para cómo escribir conclusiones, a las que llamamos los hallazgos, el análisis, y finalmente las conclusiones finales, ¿sí? Entonces no tenemos muchas clases, y lo ideal sería lo siguiente. Esta clase voy a dedicarla a hablarles sobre el marco teórico, algunas generalidades sobre esto, y después la clase del día 18, ¿sí? Aunque ustedes en paralelo no hayan terminado y avancen un poco más con el marco teórico, vamos a hablar sobre, digamos, la parte final. Las herramientas, cómo hacer una entrevista, cómo hacer una planilla de seguimiento según el caso de cada una y recomendaciones para cerrar el informe. O sea, nos quedaría esa clase teórica más además de esta. Mientras tanto, en paralelo, bueno, ustedes sigan trabajando. La parte que tiene que ver con el diseño de los instrumentos, ustedes no necesitan hacerla ahora para probar la cursada, ¿sí? Obviamente, como ya lo hablamos en su momento al principio, pero no está de más repetirlo, para presentarse al examen final, yo tengo que haber visto el trabajo escrito hasta el final completamente y aprobarlo. Solamente ahí se pueden presentar en la mesa, ¿sí? Pero en vistas a aprobar la cursada, a lo que le tienen que poner la energía ahora es a dejar cerrado el marco teórico. Así que bueno, por eso vamos a hablar la clase a esto. Les recomiendo que trabajen a partir de hoy fuertemente en el marco teórico y los próximos 15 días, ¿sí? Que trabajen fuertemente en el marco teórico. Y en 15 días nos encontramos para hablar de lo que falta, aunque les quede algo pendiente, ¿sí? Idealmente, en 15 días tendrían que tener listo el marco teórico como para, bueno, ya poder yo verlo y darles alguna devolución si necesitan, digamos, profundizar o mejorar. Bueno, esa es la idea y usamos el campus para cualquier consulta. Entonces, bueno, me dejo de introducción y voy al tema que es lo que nos ocupa. Bueno, bien. Yo voy a empezar a contarles algunas cosas y ustedes me interrumpen cualquier cosa que no sea claro. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es aquellos, digamos, aquellas definiciones, aquellos modelos, aquellas investigaciones previas que ya existen sobre el tema que yo voy a trabajar. Entonces, el objetivo del marco teórico es explicar todo lo que hasta el momento se sabría sobre un determinado tema. Esto tiene que acotarse
a los aspectos que yo voy a tomar en mi trabajo. No tiene que ser una investigación enorme sobre el tema en general, una investigación bibliográfica, sino que tengo que seleccionar de los temas que yo voy a mencionar, de lo que me voy a ocupar, aquellos conceptos que sean especialmente importantes para lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, si mi tema es el juego, entonces yo tengo que definir qué es el juego, según qué autor y qué referencia estoy tomando. Si en mi trabajo voy a hablar de diferentes tipos de juegos, bueno, voy a tener que tomar alguna clasificación de juegos, decir de qué autor la estoy tomando y poder definirlo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo refiera al juego en mi trabajo, porque lo observo, porque digo lo que comenta un profesor u otro, yo tengo que estar siendo clara en relación a qué quiero decir, ¿sí? ¿De dónde tomo la definición? Entonces, bueno, algo importante entonces del marco teórico, dijimos, lo primero es que esté restringido a los temas, y acá me refiero a conceptos, definiciones, clasificaciones, que voy a abordar en mi trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a hablar del juego, y voy a hablar del juego en la sala de 1, no sirve de nada que incluya en mi marco teórico una clasificación de 800.000 tipos de juego, de 400.000 marcos teóricos y escriba, sino que simplemente hable del juego, la definición general del juego, pero después lo limite a esa franja de edad, a esos momentos que yo voy a incluir en mi trabajo. Y las clasificaciones y los autores que mencione no van a ser todos, sino los que específicamente yo tome porque están en relación con ese recortecito, con ese grupito de chicos en los que yo voy a hacer mis observaciones y en los que yo voy a analizar el problema que me planteé, ¿sí? O sea, el marco teórico tiene que ser puntual, ir directamente al grano, no me tengo que ir por las ramas, ¿sí? Por eso es importante que yo tenga en claro, por eso insistimos tanto en la definición de cuál iba a ser el problema, cuáles serían los objetivos, para poder definirlo bien, ¿sí? Entonces, esto es importante, esta restricción. Segundo tema importante del marco teórico, que es la organización. ¿Cómo organizar un marco teórico? Bueno, tengo que ir de lo más general a las definiciones más específicas, a lo más específico. En el esquema que yo les di, digamos, en el modelo que tenemos para seguir y para escribirlo, van a ver que hay configurados títulos y subtítulos, ¿sí? El título tiene una importancia general y los subtítulos son profundizaciones que están incluidas dentro de esa generalidad. Lo importante es que cuando yo escribo el marco teórico quede clara esta organización. Yo presento un tema en general y después profundizo con esos subtítulos. Esto organiza el marco teórico, permite darle una coherencia y me permite a mí también revisar si lo que se incluyó en ese marco teórico se corresponde con lo que después se aborda en el análisis a través del relevamiento de datos en el trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante no solamente que yo haga un rastreo de fuentes, de trabajos previos, de autores, sino que eso yo lo amase en una nueva organización. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el marco teórico no debería ser un copy-paste de cosas,
una tras de otra acumulando cantidad, sino una nueva organización a partir de una selección de temas, donde yo con mi propia redacción lo voy organizando y lo voy poniendo de una manera que es funcional a lo que yo después voy a trabajar, ¿sí? Entonces, este aspecto de la organización tiene que estar, digamos, presente, aprovechando, digamos, esos subtítulos. Esos subtítulos me van a servir para poder organizar los contenidos, las definiciones y las referencias. Otro problema importante relacionado con el marco teórico es el que tiene que ver con las fuentes. ¿Qué son las fuentes? La bibliografía, ¿de dónde sacamos la información? Exactamente. Muy bien. Las fuentes es de donde yo saco lo que estoy diciendo, o sea, de dónde salió, ¿sí? ¿Cómo lo fundamento? En el marco teórico, no puedo, en un marco teórico de un trabajo académico, ¿sí? No puedo poner lo que a mí me parece. Esto, lo que a mí me parece, yo creo, yo pienso, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el marco teórico es lo que hicieron los que estuvieron antes que yo, ¿sí? Cuando yo haga mi análisis, ahí voy a decir lo que a mí me parece, lo que yo observé, lo que yo analicé. Pero el marco teórico es la previa, ¿sí? Entonces, yo cada vez que coloque una definición, cada vez que refiera algo, tengo que decir de dónde lo saqué, quién lo dijo, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un marco teórico donde menciono determinados autores, voy a tener que decir quiénes son, cuándo lo escribieron, dónde lo escribieron y de manera tal que alguien lo lea y diga, esto, bueno, fijarse a ver de dónde salió y tengo que poner referencias para eso. Si tengo un marco teórico que incluye cuestiones como, por ejemplo, normativa, por ejemplo, aquellos que vayan a hablar de cuestiones que tienen que ver con el aislamiento social y con las clases y que refieran en el marco teórico una descripción de la situación, bueno, van a tener que referir documentos oficiales, van a tener que referir información por parte del ministerio. Bueno, en ese caso también tienen que decir de dónde sale, ¿no? Si, por ejemplo, uno en el marco teórico está diciendo que el periodo de aislamiento social comenzó en el mes de marzo y duró durante todo el ciclo del PTI 2020, bueno, tengo que poner una fuente en donde eso esté dicho de manera oficial, ¿sí? Entonces voy a tener que buscar ese documento y poder citarlo y poder referirlo, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que yo no puedo en ningún caso decir, no, bueno, pero yo me acuerdo que a partir de marzo no había más clase. No. Tengo que buscar dónde eso está y poder citarlo y poder incluirlo en mi trabajo. Todo eso va a conformar el marco teórico. De esta cuestión que tenemos acá, ¿sí? Que la consecuencia es que yo tengo que ver cómo lo voy a citar, ¿sí? Entonces esto nos lleva directamente a otro problema, que es cómo citar. Pero antes, digamos, de decir cómo citar, yo debería resolver básicamente, primero, digamos, qué citas serían valiosas o sea, qué tipo de cosas podría citar y qué tipo de cosas podría no citar, porque nos da todo igual, ¿sí? En el caso de autores que ustedes ya conozcan, que hayan leído, referentes, pedagogos, psicólogos educacionales, que bueno, que ustedes ya conozcan porque hayan estudiado en alguna otra materia. Bueno, ahí en ese caso ya saben que es una fuente reconocida,
que es una bibliografía que ustedes trabajaron, esos autores se pueden citar tranquilamente porque naturalmente forman parte de nuestro marco teórico, porque es el tipo de bibliografía que se utiliza en el profesorado. Pero bueno, puede pasar que algún tema ustedes no tengan ya resuelto qué autores citar y tengan que empezar a hacer una búsqueda en Internet de fuentes. Entonces, bueno, una posibilidad es citar artículos que están publicados en Internet y a veces, bueno, puede ser que en Internet resulte un poco complicado poder determinar qué fuentes son fidedignas, digamos, valiosas o cuáles no. En general, es un buen criterio para lo académico citar artículos o publicaciones que fueron publicadas en revistas, se dice, con referato. Las revistas con referato son revistas que se publican para la comunidad académica y que, vamos a poner referato, y que a diferencia de una revista común, donde se publican notas periodísticas, antes de publicar, el artículo es revisado por pares, ¿sí? Por otros académicos, por otros científicos, ¿no? O sea, eso es el sistema, digamos, de validación de la comunidad académica. Entonces, cuando una revista, cuando encuentra un artículo que fue parte de una revista con referato, significa que, bueno, que es un artículo que tuvo cierto control de calidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, de por sí, si yo ya veo que es un material que me resulta interesante por lo que dice y que me sirve para utilizar una organización conceptual, para presentar un tema, para tomar definiciones, si veo que eso está publicado en una revista con referato, bueno, es plausible citarlo, ¿sí? Y la otra es, bueno, que sean, como les decía antes, bibliografía que ustedes ya conozcan, ¿no? Vamos a poner acá bibliografía de la carrera, ¿no? Que ustedes ya lo hayan visto. Pero bueno, vamos ahora a este caso. ¿Cómo busco artículos con referato? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a ir a la más sencilla, que es ir a Google Scholar, que es en español Google Académico. Google Académico es un filtro de Google que hace foco sobre las revistas que tienen artículos publicados y son artículos con referato. Entonces, bueno, funciona igual que el buscador, pero después cuando arroja los resultados de búsqueda, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, vamos a poner... ¿sí? Si nosotros pusimos un tema, por ejemplo, el juego, el nivel inicial, encontramos acá listados los artículos que filtra Google y tenemos, digamos, como una información diferente, digamos, a la que encontramos en el buscador común. Por exemplo, acá tenemos el nombre del artículo, pero además acá acá vemos que hay 17. ¿No me falta alguien? Hay 17 citas. O sea, yo clico acá, puedo ver los 17 artículos que citaron a ese artículo original, ¿sí?
Entonces, si yo quiero ver este artículo, hago clic acá, ¿no? Como en el buscador, y puedo acceder a este artículo y leerlo y ver de qué se trata. Bueno, acá en este caso justo está a través de un segundo link, ¿no? Y este es el artículo que tiene información sobre eso. Bien. Acá tengo información específica, ¿sí? Sobre sobre los autores de este artículo y además tengo una ayudita para saber cómo citarlo, cómo lo cito al final la bibliografía. Si hago clic en las comillas, aparecen 3 normas, ¿sí? La primera es la norma APA, que es la que vamos a usar nosotros, la otra es la norma ISO y la otra es la MLA, ¿sí? Nosotros, como en educación, siempre utilizamos las normas APA, que es un estándar, ¿sí? Y es el estándar que vamos a usar nosotros. ¿Esto qué significa? Que ustedes, al final del trabajo, en el título que dice bibliografía, si ustedes usan este primer artículo, van a copiar esto, ¿sí? Tal cual como está acá, y lo van a pegar. ¿Qué les recomiendo hacer yo para cuando hagan el rastreo de bibliografía, para ver qué es lo que les sirve para desarrollar el marco teórico? Que bueno, que todos los materiales, digamos, que ustedes vayan utilizando para el trabajo, ni bien los encuentran y los ubican, ya los van listando en el mismo documento donde dice bibliografía, copian y pegan. ¿Y cómo harían en este caso? En este caso, bueno, copiarían acá. Supónganse, vamos a hacer como que este fuera el artículo, ¿sí? Escriben al final, se pone disponible en y, ¿sí? ¿Ven? Ponen ahí disponible en. Vamos. Y acá, a continuación, se coloca el link, ¿no? Lo copian y lo pegan. No sé ahora cuál es el link, pero bueno. ¿Sí? Imagínense que ese es el link y lo ponen ahí. Bueno, cuando lo comparto no me sale completo, pero bueno, se entiende la idea, ¿sí? Bueno, bien. Esto para los esto, digamos, es la cita completa. Esta es, digamos, la cita completa del artículo cuando ustedes lo colocan al final. Pero además de ponerlos al final, las referencias a la bibliografía tienen que aparecer mientras se genera mientras se va desarrollando el texto, ¿sí? De manera tal que cuando alguien va leyendo lo que ustedes van diciendo y van argumentando y van explicando a medida que avanzan en el marco teórico, tienen que aparecer las referencias a la bibliografía. Entonces, es especificado en las normas APA y hay que seguir estrictamente estas normas para poder citar adentro del mismo texto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están escribiendo una introducción, digamos, sobre lo mismo, en el juego del nivel inicial, y están refiriendo a un autor, por ejemplo, podrían decir algo como, de acuerdo al autor, y ponen el apellido del autor, entre paréntesis se coloca el año donde figura, digamos, esa frase, digamos, que ustedes están refiriendo del autor, y después continúan explicando qué es lo que el autor dijo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si ustedes lo escriben de esa manera, es lo que se llama parafrasear, es decir, ustedes no están haciendo una cita textual, sino que están haciendo una. ¿Me disculpan un segundito? Ya estoy con ustedes.
Perdón, tengo la impresora al lado y se estaba trabando y se estaba haciendo un lío y no podía concentrarme. Ya está arreglado. Bueno, les decía, si están escribiendo un texto, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Por ejemplo, si escribimos, por ejemplo, de acuerdo a apellido del autor, año de la publicación, el juego es, ¿sí? Etcétera, ¿no? Esa es una manera de citar. Este es el caso que se llama parafraseado. ¿Qué significa parafraseado? Que no es textual. ¿Sí? Si hacemos una cita textual, el juego es, ¿sí? Ahí se debe colocar entre comillas y entre paréntesis se pone autor, año y además la página en la que el autor escribió esa definición o lo que sea, ¿sí? Y si esta cita, esto es textual, ¿sí? Cuando es textual tiene que ir entre comillas y tiene que figurar el año, ¿sí? Y si la cita es muy larga, es un párrafo, tiene que estar colocada, si la cita es muy larga, corresponde que vaya corrida con un margen, como un párrafo más chiquito, ¿sí? Debajo y sigue esta misma lógica, ¿sí? Autor, año y página. Pero es como que va como un bloquecito aparte. En cambio, si es más corta, hay una medida estándar, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ser más estrictos, pero digamos que si es hasta 2 renglones, ¿sí? La ponemos, digamos, dentro del mismo texto sin separarla. Pero si la cita es más larga, en general no está muy bueno usar citas muy largas. Pero bueno, ponele que justo la necesitamos porque es algo de una normativa y conviene ponerla completa, tiene que dar como separada. Se tiene que entender al leerlo, ¿sí? Claramente, quién es el que lo dice, ¿sí? Porque eso ayuda a entender en contexto qué es lo que yo estoy armando. Bueno, esto es lo más importante y lo que con más frecuencia van a utilizar. Pero puede ser que ustedes tengan algunas otras cosas más raras para citar. Por ejemplo, podrían tener que citar un video, ¿no? Imagínense que algunas de las cosas que ustedes quieran citar están en formato audiovisual o algo que está en una página web. Bueno, para todas esas cosas, tienen esta página que les permite, digamos, generar esa forma de citado, ¿sí? Por ejemplo, para citar una página web. Si hacen clic acá y cargan los datos, automáticamente esta página este servicio les va a generar un parrafito que ustedes van a poder copiar y saber cómo generar esa cita, ¿sí? Y después les voy a compartir esta otra página donde hay una explicación de cómo es esta norma, de todos los estándares que hay para citar diferentes tipos de cosas. Aunque, bueno, lo más probable es que ustedes, más que nada, utilicen autores que ya conocen, de bibliografía, libros que ustedes puedan referir,
artículos, quizás algún artículo periodístico que se cita también de una forma en particular, que acá van a encontrar cómo hacerlo, o algún documento oficial, ¿sí? Esas serían como la mayoría de los casos. Bueno, conclusión sobre esto. El marco teórico tiene que estar restringido a los temas que ustedes vayan a abordar, específicamente el recorte que hayan hecho por nivel, el recorte que hayan hecho por edad, ¿sí? No se tienen que ir por las ramas. Tienen que tener en cuenta cuestiones de contexto, si son relevantes para el tema que ustedes plantearon, y temas del marco teórico que sobre todo tengan que ver con la cuestión pedagógica, que es lo que estamos abordando, ¿sí? Eso nos tiene que ayudar para restringir. ¿Qué enfoque utilizar? Prioricemos siempre las lecturas previas que ustedes tengan sobre el tema, porque la idea es que este espacio sea un espacio integrador de saberes que ustedes hayan trabajado con profundidad en otras materias y por autores validados, digamos, por las cátedras donde trabajaron esos temas, ¿sí? Siempre den prioridad a lo que ustedes ya conozcan, ya hayan leído, sobre lo que ya sepan. Cuando sean temas nuevos, sobre los que, bueno, necesitan, damos el ejemplo, estamos hablando del contexto del aislamiento social durante el 2020, bueno, obviamente, ahí van a tener que buscar documentos de normativas oficiales o de experiencias. Bueno, ahí en ese caso, cuando busquen material periodístico o documentos, no los van a encontrar en Google Scholar, ¿sí? Porque eso no es material académico, ¿sí? Es normativa oficial. Eso lo buscan en el buscador común, ¿sí? Y si necesitan completar algún aspecto del marco teórico que no lo hayan trabajado en el profesorado, que no conozcan los suficientes autores como para lo que ustedes quieren trabajar, bueno, utilicen Google Scholar para hacer un filtro de artículos académicos. No quiere decir esto que todo lo que encuentren en Google Scholar sí o sí les va a servir, pero les sirve, digamos, como para hacer un primer filtro y buscar, digamos, artículos no divulgativos, sino artículos validados por la comunidad académica, que es lo que nos sirve para hacer un trabajo de estas características. Cuando reúnen esa información, la organizan y al escribirla, utilizan la normativa APA para citar. Todo lo que escriban en el marco teórico es fundamental que digan de dónde sale, de qué autor, cuál es la referencia, y esto quede claro al leerse, ¿sí? Ustedes van a observar que cuando yo les haga la devolución del marco teórico, cuando empiece a leer algo que ustedes escribieron y no quede claro, yo les voy a poner algo que va a decir, ¿de dónde sacaste esto? ¿Y qué significa de dónde sacaste esto? Que vos me digas cuál es, en qué libro lo leíste, qué autor lo dijo y que de manera tal tiene que estar la información suficiente para decir, yo quiero ir a chequear a ese libro, encuentro esa referencia de ese autor o esa cita o lo que hayas dicho, ¿sí? De manera tal que ese marco teórico esté construido, como les decía, sobre lo previo, sobre lo que se hizo antes de mi trabajo. Una vez que termino el marco teórico, bueno, ahí ya estoy lista para hacer el trabajo de campo y decir lo mío, ¿no? A partir de lo que fueron mis observaciones, mis entrevistas y sacar mis propias conclusiones. ¿Sí? ¿Se entiende el espíritu de esto? Bueno, ¿preguntas? Sí, Sofía. Profe, tengo una duda con respecto a las referencias que nosotros vamos a poner en la parte del texto. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, un párrafo, ponemos el número 1 y abajo de la hoja ponemos la cita también. No, ahí está. Buenísimo que hiciste esta pregunta. En los trabajos académicos no se ponen citas con llamadas a pie de página, ¿sí? La cita bibliográfica nunca, y eso lo voy a poner acá, mirá.
Esto es muy importante. Es muy importante porque claro, es algo que ustedes suelen hacer y en los trabajos académicos no se cita de esa manera. Y les voy a contar por qué. Importante. Las citas bibliográficas nunca con llamada al pie de página, ¿sí? Hay una cuestión que si un texto académico, ¿sí? Que tiene montones de citas, yo cada vez que cito algo, le hago una llamada, como que el texto se interrumpe todo el tiempo y es como muy imposible de leerlo, ¿sí? Ustedes piensen que todo lo que digan tiene que estar referido por un autor o por una referencia. Entonces, quizás tenés que poner una cita cada 2 renglones. Te queda una cita, es algo que lo estás como rompiendo todo el tiempo. Entonces, no se cita de esa manera. Si se utiliza una llamada al pie de página es para alguna aclaración particular. Por ejemplo, una nota de traducción. O, por ejemplo, bueno, alguna acotación que consideras importante y que se aparta del texto principal, ¿sí? Por ejemplo, no sé qué se me ocurre ahora, pero suponete, volvemos al ejemplo del juego y que vos estás explicando diferentes definiciones con diferencias y que hay diferencias entre los autores de traducción inglesa y de traducción francesa y entonces pones una cita y decís, bueno, los autores de la escuela francesa utilizan este otro término, suponete, ¿sí? Pero sobre conceptos, no sobre la bibliografía. La bibliografía siempre la vas a referir el autor con este sistema de las normas APAS, poniendo el apellido y el año. Y ojo, esto también es muy importante. El año no es el año original en que lo escribió o lo dijo el autor por primera vez, sino que es el año del libro que yo estoy mirando. Esa edición, por ejemplo, por dar un ejemplo ridículo, ¿sí? Si Vygotsky dijo algo, no sé en qué año, no me acuerdo en qué año escribió Vygotsky, pero habrá sido en los años 20, 30. ¿Alguien se acuerda? Bueno, supónganse, bueno, esto queda grabado, pero bueno, la persona no se acuerda, pero bueno, supónganse que lo dijo, no sé, en los años 30, por primera vez, y yo cito a Vygotsky, no pongo Vygotsky 1930, porque si yo lo estoy leyendo en un libro que es la edición 2010, voy a poner 2010 porque es el libro que voy a citar al final. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo una edición, sobre todo con las traducciones, ¿sí? No es lo mismo una traducción del 30 que del 80 que del 2010, ¿sí? Porque quizás hay cambios, hay modificaciones y lo que yo tengo que dar es una referencia para que quien lea ese material, si lo quiere ir a buscar, lo encuentre tal cual. Y yo te digo, bueno, mirá, es como abrir el paraguas. Yo lo saqué de este libro y acá te lo cito. Si después ese libro estaba mal o algo, no sé, agárratela con el editor, acá yo te puse todos los datos, ¿no? Uno siempre es como que se refiere prolijamente de dónde lo sacó. Entonces, volviendo a tu pregunta, este nivel de detalle no lo podemos hacer con llamaditos al pie de página, ¿sí? Lo hacemos siempre así y después, al final, cuando dice bibliografía, pongo todas las citas y las pongo una sola vez. Imagínate que estamos trabajando con un texto y haces de ese mismo texto, de ese mismo libro, lo referís, no sé, en tu marco teórico 10 veces. Porque es un autor que para vos es central y lo usás como marco teórico central. No le vas a hacer una llamadita cada vez, ¿sí? Vas a mencionar al autor, porque el autor dijo esto, porque el autor dijo lo otro, y después al final, en bibliografía, ponés la cita completa al libro,
¿sí? Como la ficha de biblioteca. Pones el autor, el año, el nombre, que es lo que te sale cuando buscamos en Google Scholar, cuando ves ahí las citas, esa cita completa, digamos. ¿Sí? Eso se pone al final. Por eso lo que yo les recomiendo es que ni bien vayan seleccionando esos autores, ya lo vayan armando abajo. Entonces la bibliografía ya les queda armada. Si trabajan de manera más desordenada y no pegan la bibliografía abajo, después tienen que hacer como un trabajo de investigación para ver de dónde habían sacado las cosas. En cambio, si lo van haciendo de entrada, ahorran un montón de tiempo y les facilita mucho el proceso de escritura del marco teórico. Así que bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Y tengo otra duda sí. más, y no te molesto más. No. La biografía, cuando la ponemos y vamos haciendo el listado a medida que vamos sacando, ¿después tenemos que volverla y ordenarla en orden alfabético o sí, en orden...? Sí, al final, cuando terminan todo, cuando ya van a entregar, ordenan la bibliografía alfabéticamente por autor, por apellido de autor. Siempre es apellido, nombre. Y al final la ordenan alfabéticamente. Pero bueno, eso es fácil de hacer una vez que ya tenés todo, ¿sí? Pero es lo que se acostumbra a hacer, ordenar alfabéticamente los autores. Se ordenan alfabéticamente y si hay obras del mismo autor, se ordenan por año, ¿sí? De la más nueva a la más vieja. Esa es la prioridad, digamos, que se usa para ordenar en general, ¿no? Puede ser que a veces, no sé, a veces se sigue otro criterio, pero en general es ese, ¿sí? Se ordena por autor y por año. Algo importante, si se cita un artículo periodístico que no está firmado, que puede pasar eventualmente, cuando un artículo no está firmado se considera, o sea, se toma el título, ¿sí? Como el nombre de lo que se cita, si no está, digamos, cuál es el medio que publica. Pero si es un organismo, por ejemplo, supónganse que es una normativa del Ministerio de Educación. Entonces, el nombre del autor es Ministerio de Educación, ¿sí? Porque es como el que escribe. Ahora, si es un artículo que no se puede referir quién lo escribió, porque lo publica un medio, ahí queda el título y después, bueno, se menciona el medio en el que fue publicado. Preferimos no usar materiales de quién lo escribió, ¿sí? En general, siempre en lo periodístico también vamos a tratar de buscar a alguien que pone quién es el autor. Pero en las normativas de los ministerios generalmente no hay porque firma el ministerio, firma el ministro, pero el ministro no se lo pone como autor, se pone al organismo, porque el ministro, en todo caso, no es autor por sí mismo, sino por lo que representa, ¿no? Entonces, se pone de esa manera. Es una norma, digamos, a veces, digamos que las normas pueden ser discutibles, pero bueno, es lo que se acostumbra a hacer. Bueno, ¿alguna otra preguntita sobre esto? ¿Algo más? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿No? Bueno. A ver. Lo que me queda decirles sobre esto, chicos, es más una arenga de que hay que ponerse a escribir y hacerlo, ¿sí? Escribir el marco teórico puede ser un poquitito tedioso y quizás menos creativo que todo lo demás, ¿no? Y quizás es lo que menos entusiasma. Por eso hay que ponérselo a hacer rápido, ¿sí? Hay que empezar a sumergirse en el barro de la búsqueda y empezar a organizar. Mi sugerencia como método de trabajo es primero buscar material, hacer una lectura general, imaginarse cómo poder organizarlo, hacer un esquema, un cuadro general de organización y ponerse a escribir. Les sugiero que se armen un cronograma, que se armen una agenda para poder aprovechar el tiempo y poder medirlo, ¿no? Dedicarle algunos días a la búsqueda, otros días a la lectura, a la organización y ponerse finalmente a escribir, ¿sí? Y piensen en algo que no les lleve más de 2, 3 semanas como mucho, una última semana para pulirlo y para terminar de armar.
No tiene que ser un marco teórico inmenso, yo se los dije, ¿no? 10 páginas es lo razonable, ¿sí? Estamos midiendo más calidad que cantidad, vamos por la calidad de lo que escribamos. Prefieran siempre utilizar sus propias palabras a copiar y copiar, porque, bueno, a veces si copiamos y copiamos se nos hace como una especie de Frankenstein, pero siempre seamos cuidadosos con el registro del lenguaje. Recordemos que estamos escribiendo un texto académico, ¿sí? El texto académico tiene como característica que es simple, ¿sí? No tiene flores, no utiliza adjetivos, es como modesto, digamos, en ese sentido. Y utilicemos siempre el estilo impersonal, ¿sí? No escribamos en primera persona. Estamos hablando de lo que otros dicen, entonces tenemos que escribir de esta manera. Y bueno, eso como en términos generales. Así que lo único que me resta decirles es que manos a la obra. ¿Sí? Bueno, nos encontramos en 15 días. Obviamente todas las preguntas que surjan me las pueden ir haciendo y lo vamos hablando, pero la idea es que se pongan a trabajar y trabajen directamente en los documentos, ¿sí? Directamente escriban ahí y directamente, ¿sí? Así también yo puedo ver si se empezaron a mover. Así que bueno, y nos mantenemos comunicados entonces. Gracias. Perfecto, profe. Perfecto, entonces nos despedimos. Gracias. Dale, gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Buena.